amigos de Uruguay. Hoy me encuentro en las bases del batallón número 4 de los Cascos Azules de Uruguay. Es la misión de Naciones Unidas para la República Democrática del Congo. Tendrían que ver ustedes las caritas tan alegres de esos niños cuando recibieron además una serie de revistas Charoná, de juguetes, pero también agua potable que transportan los Urales. Es un país inmensamente rico, pero sin embargo la población vive de una manera que se nos antoja muy precaria y muy pobre. Con lo cual, este anuncio por parte de al-Baghdadi de ser el califa realmente es un insulto para la comunidad de musulmanes y ha de ser tomado como tal porque ni siquiera Bin Laden en Al-Qaeda se atrevió o osó hacer ese llamado para que todos los musulmanes le rindan pleitesía y lealtad. Entre Israel y Palestina se reanudaron ayer tras el fracaso de la mediación de Egipto para un cese al fuego. Se agudizaron los enfrentamientos entre Israel y Hamas tras unas pocas horas de tregua acatada únicamente por el ejército israelí. La primera víctima israelí falleció ayer, al tiempo que en Palestina son 194 muertos y 1.512 heridos. 75% de la población israelí está bajo fuego. Imagínate si en Uruguay, que sería algo impensable, ¿no? Como uruguayo lo digo, algo así como 2.4 millones de personas estén bajo fuego, ¿verdad? De cohetes, algún país aledaño. Realmente tenemos que estar muy preocupados por esta escalada de violencia. Lo triste es que finalmente no se entiendan dos sociedades que además se necesitan parar esta escalada de violencia que favorece a los extremistas de Hamas. Cuando uno tiene en el Uruguay el placer de tener a Susana Mangana, que es consultada permanentemente por los medios internacionales y nacionales, bueno, no resistimos la tentación porque me parece que es bien interesante todo lo que presentabas en el informe, tus viajes últimos, la niñez de esos países tan ricos, inmensamente ricos. Y con niños que padecen tantas necesidades y solos y aislados, los niños sirios que están por venir, los niños palestinos. Hoy murieron 4 niños palestinos huyendo por una playa, que creo que ahora se ha marcado una nueva tregua. Entonces, bueno, no podemos evitar hablar de todos esos temas. La tentación es muy grande. Lo bueno y lo malo de que las víctimas, yo creo que todo es malo, que las víctimas sean niños, ¿no? Claro. Y población civil. Creo que la guerra es lo malo. ¿Por dónde empezamos? Te lo dejo a ti. Primero, agradeciéndote una vez más esta invitación para compartir aquí este espacio. La última vez fue hace unos poquitos meses, antes de mi viaje, creo recordar, sí, a Palestina, a Jordania, cierto, al campamento de refugiados de Zaatari en Jordania, tan mentado después de esa visita del canciller Almagro, pero ahora también recién llegada, prácticamente hace 3 semanas, de la República Democrática del Congo, así que es un gusto y un honor para mí no hablar de estas cosas que son bastante trágicas y tristes, pero como tú decías, no podemos olvidarnos y yo creo que no debemos. En mi caso, además, estoy muy volcada a hacer un periodismo, si se quiere, una crónica, un análisis de asuntos de política internacional, pero con un fuerte compromiso social, porque es lo que me nace cuando veo estas imágenes, cuando puedo tener acceso, como tú decías, a esos niños, a los más débiles de cualquier sociedad, y como madre también de niños muy pequeños, me parece que es importante no olvidarnos de ellos. ¿Cómo nacen los conflictos? Porque se está rearmando un nuevo mapa mundial. Sí. Recién el acuerdo de los BRICS, de la India, China, Brasil, Rusia y Pakistán, tal vez. No, Pakistán está en el futuro podrá estar en otro grupo, pero este es solamente Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Sudáfrica, como para reemplazar toda la financiación que hoy está en otros centros de poder. Cuando uno escucha que Rusia está dispuesta a invertir para una protección como la que tiene
Israel, que es el de Israel se llama escudo de acero, Sí. Que detecta los misiles. Sí. Yo pienso, se está el mundo preparando para conflagraciones grandes, estamos en un mapa de avance de la guerra. Bueno, yo creo que no hay guerras grandes y guerras chicas, ¿verdad? Para el que la tiene que padecer, para el que la tiene que sufrir, ya es una guerra en sí mismo, por tanto vale la pena ocuparse de estos conflictos. Lo que creo que tú estás argumentando es que se está trabajando desde lo que es la plataforma de los BRICS, este Banco de Desarrollo, ese fondo para financiar sobre todo obras de infraestructura, es una nueva arquitectura financiera en el mundo, para demostrar que los pequeños o que los emergentes ya no son tan pequeños, ¿verdad? China o la India no lo son, claramente son potencias económicas a nivel mundial, pero que quieren tener mayor voz, mayor peso en la escena... Y autonomía. Y autonomía en la escena financiera, económica, internacional. Pero por otra parte, yo creo que sí se está reconfigurando el diseño de la geografía de los mapas, sobre todo en regiones que veíamos también en las imágenes como es Oriente Medio. El anuncio del Estado Islámico, de ese califato, que es una nueva amenaza para la región, primero que nada, pero también para la seguridad transnacional. Estamos hablando de Irak, ¿no? Exactamente, de Irak, de Siria, de Líbano, lo que se llama el Sham en árabe, el Levante, ¿verdad? Entonces ahí lo que tenemos también es el rediseño de las fronteras terrestres y un nuevo reparto, ahora que se cumplen 100 años, el primer siglo después de la Primera Guerra Mundial, cuando también a la luz de lo que fue el colapso del Imperio Turco-Otomano, se forjó ese reparto de tierras entre las dos potencias coloniales del momento, Francia y Gran Bretaña. Hoy lo que tenemos es otra vez pueblos, es decir, etnias, pero también grupos religiosos que buscan ganar un territorio, una independencia, como es el caso, por ejemplo, de los kurdos, no solo en Irak, por cierto, sino también les gustaría tener un Kurdistán independiente a los kurdos de Turquía. Por eso es que vemos nuevas alianzas, pero las historias, los conflictos son viejos. Tú decías cuáles son las razones. Normalmente suele ser por acceso a recursos vitales, tierras raras o el espacio vital. De repente hay un país muy pequeño, otro muy grande, la República Democrática del Congo, que es inmensamente grande también en geografía, en espacio, y sin embargo un país vecino, Ruanda, que es mucho más chico. Eso es una razón. Otra de las razones puede ser el acceso y el control a los recursos naturales, no solo el petróleo, también el gas de esquisto, pero también diamantes, minas, minerales varios, estaño, el coltán. Y el coltán, de lo que se hace todo esto, ¿no? Para toda esta nueva tecnología que todos queremos acceder a ella, ¿verdad? Eso es África, fundamentalmente. Eso es África, fundamentalmente. Entonces, también el control de acuíferos, por ejemplo, ¿verdad? El agua, siempre se dijo, ¿verdad?, que iba a haber una nueva tercera guerra mundial por el control y el acceso al agua. En fin, sobre todo son los recursos naturales y la codicia, la avaricia del ser humano, que no respeta leyes, pero que no respeta también las necesidades básicas, sea de una tribu, sea de una etnia, y que está dispuesto a matar o a morir por ello. Vamos a hacer una pausa y nos vamos con una pregunta. ¿Es que el sistema capitalista se está reformateando o estamos asistiendo a un nuevo diseño económico? Porque se están tomando medidas de todo tipo. Muy bien. Ya venimos. Nos vamos al conflicto de Medio Oriente. Hace una semana parecía insinuarse, hoy es un conflicto grande. Hubo una tregua ofrecida por Egipto que, según las fuentes, no fue tenida en cuenta por Hamás. ¿Quién es Hamás? Bien. O como se diga en árabe. Sí, no, es un movimiento de resistencia, es un juego de siglas para significar justamente una resistencia a lo que ellos entienden que es la ocupación del enemigo sionista o, en este caso, del ejecutivo israelí. Hamás rechazó la tregua pactada, trabajada y labrada por el gobierno de Egipto porque no quieren nada que venga de Egipto, porque en realidad Egipto, en su propia casa, en su propio país, combate la misma filosofía de Hamás, que son la hermandad musulmana. Es decir, Hamás viene a ser un ahijado, filosóficamente hablando, de la hermandad musulmana, que es una organización islamista moderna porque nace en Egipto de la mano de un profesor de primaria allá por el año 1929. Pero lo importante a entender es que Hamás no representa al grueso de la población palestina, ni mucho menos, aunque sí es verdad que gobiernan en la Franja de Gaza desde que ganaron legítimamente, por otra parte, las elecciones en el año 2006. O sea que habría una democracia ahí. Bueno, siempre se dice que Israel es la primera democracia
democracia o la única democracia de Oriente Medio, pero dicho por profesores también israelíes con los que yo mantengo contacto, y lo han dicho también aquí en charlas y en conferencias dictadas en Montevideo, los palestinos también son una democracia y serían una democracia mayor todavía en caso de tener justamente otro tipo de situación en el país, ¿verdad? Un Estado soberano e independiente, que por ahora eso no se vislumbra. Ahora, jamás rechazó quiero dejar bien claro este concepto, esa tregua pactada por Egipto, porque no creen en el gobierno militar de Egipto, porque justamente el general al-Sisi fue el que desplazó mediante un golpe de Estado. Después podemos jugar semánticamente con eufemismos y llamarlo un quiebre institucional o un golpe cívico-militar, pero en los hechos fue un golpe de Estado que desalojó del poder al primer presidente civil elegido en las urnas, que es Mohamed Morsi, que pertenece a la hermandad musulmana. Con lo cual ellos no confían en el gobierno de Egipto, pero es importante destacar el rol otra vez fuerte de Egipto, que nunca debió perder en las postrimerías de lo que era el gobierno de Mubarak, y que realmente ha sido siempre un país importante, pivot, no solo por la historia, sino por tradición y también por su diplomacia mucho más sólida, mucho más afianzada en la región, y es importante que recupere ese papel de mediador en el conflicto entre palestinos e israelíes. Cuando uno veía la primavera árabe, de la cual hablamos hace unos meses atrás, y veíamos que ese rebrotar de la búsqueda de derechos y las consecuencias directas de mayores logros para la sociedad civil, y no ha pasado eso. No, es un proceso que va a llevar mucho más tiempo del que se le antojaba a la prensa europea, que muy rápidamente lo tildó de la primavera árabe, un tanto por nostalgia del mayo del 68, ¿verdad? Pero claramente lo que ha habido es revoluciones truncadas, como es en el caso, por ejemplo, de Libia, donde hay un caos y hay un Estado fallido, nadie sabe quién gobierna en Libia, hay yihadistas y muchos de ellos ahora están integrando también este nuevo grupo, este Estado Islámico que se ha configurado en Irak, en Siria, y que amenaza la estabilidad regional, sobre todo a países como Líbano, como Turquía, que gozaban de una cierta economía bastante boyante, pero también de una relativa estabilidad, y que ahora por estas horas se ven totalmente amenazados por el avance de este grupo yihadista, que desconocemos todo del mismo, no sabemos ni siquiera cuántos milicianos tienen, pero se estima entre 5.000 y 10.000 combatientes, muchos de ellos conversos al Islam, que vienen de países como Bélgica, de Ceuta y Melilla en España o de propio Estados Unidos, con lo cual esto también representa un peligro en caso de que estas personas regresen a sus países de origen o en concreto a Europa. ¿Cuántos mercenarios se estima que hay ahí? Porque puede darse la situación que ejércitos mercenarios autónomos, por todas estas situaciones que tú describes tan bien, puedan unirse en contra de dos enemigos como son Siria e Israel. No sé si... No se unirían, a ver, su debilidad mayor para nosotros, por suerte para nosotros, es que están muy enfrentados entre sí. Es decir, el propio Estado Islámico es una escisión de Al-Qaeda, pero Al-Qaeda también hoy se ve amenazada por los éxitos, por la veleidad de poder que tiene este nuevo califa autoproclamado, por otra parte, que realmente es una burla hacia los musulmanes, porque autoproclamarse califa, este señor que se hace llamar Abu Bakr al-Baghdadi, es decir, Abu Bakr era el primer sucesor a la muerte del profeta Mahoma en el año 632, con lo cual es desconocer, pero desobedecer además otros títulos nobiliarios que existen en la comunidad de fieles musulmanes, que hoy son 1.400 millones de personas en el mundo. Desconoce así el título que ostenta Mohamed VI, el rey de Marruecos, que es el príncipe comendador de los creyentes, o también el linaje de la familia Hachemí, que reina en Jordania, que tienen línea directa con el profeta Mahoma. Yo creo que esa es su mayor debilidad. Pero tú decías, ¿cuántos mercenarios? Pues hoy estimamos, Raquel, que en Siria operan más de 150 grupos beligerantes. Esto es también en sí mismo la debilidad de la oposición al gobierno de Al-Assad, que no han sabido tener un frente unido, se han colado, se han infiltrado todo tipo de grupos beligerantes extranjeros, y esto ha dado un balón de oxígeno a Bashar al-Assad y su entorno, que sigue gobernando con mano dura el país, y por eso tenemos todavía una guerra civil que lamentar en Siria 3 años después de lo que fue el inicio de esa cadena, esa sucesión de primaveras árabes. Estos niños que fueron asesinados, esos 3 jovencitos israelíes y después un niño digo, un jovencito palestino, y ahí empieza en realidad como la espiral que no termina. ¿Fue adecuado, sabiendo digamos cómo respondería Hamas, ¿fue adecuada la respuesta de Israel?
Bueno, yo creo que aquí la culpa hay que repartirla, ¿verdad? Si Hamás finalmente es culpable del asesinato de estos 3 jóvenes israelíes, fue claramente una provocación para forzar la mano del Ejecutivo y del ejército israelí, sabiendo Hamás muy bien cómo se las gasta el Ejecutivo y qué tipo de política de represalia iban a implementar. Por otro lado, ¿por qué Israel permite que se le tironee de esta manera, sabiendo que esto finalmente es un precio que van a pagar civiles palestinos? Porque hubo 3 muertes que lamentar al principio, el 18 de junio pasado, cuando aparecen los cuerpos sin vida de estos 3 jóvenes, una muerte horrible que no debió suceder, pero también sumamos otra muerte de un israelí esta mañana, hoy jueves, con lo cual son 4 para lamentar, pero tenemos que lamentar 200 muertes de civiles, es decir, el 80% de esas 200 muertes seguro... creo que esta tarde, ¿no? 204 con los niños, sí. Perdón, son 204, en torno a los 200 o 205, lo importante no es tanto la cifra, sino pensar a quién le sirve esta violencia sin razón. Bueno, esa es la pregunta. Claramente es un balón de oxígeno para Hamás, porque Hamás, desde un exilio dorado en Qatar, Khaled Meshal, que se ha constituido en el líder en el exilio, llama a la resistencia. Es muy fácil llamar a la resistencia cuando tú estás a salvo y protegido de la salva de balas o de las bombas que caen en estos momentos mientras hablamos en Gaza. Ahora hay una tregua de 5 horas, una tregua humanitaria, pero en cualquier caso Hamás va a volver a renacer de las cenizas. Estaba muy extinguido, muy exhausto, porque estaba acorralado en la franja de Gaza, ya no tenía los túneles abiertos y el paso de Rafah hacia Egipto, por tanto por ahí no entraban armas, no entraba dinero, no entraban peajes que cobraban. Por otro lado, no tenía la salida fácil hacia el territorio israelí porque están sitiados, no hay presencia militar israelí en la franja de Gaza, pero claramente no pueden salir y entrar como ellos quieran. Con lo cual esto es un balón de oxígeno, porque ahora con estas muertes se vuelve a plantear la situación de crítica y de condena a nivel internacional hacia un Israel que se entiende que no está teniendo contención. Es muy difícil entender que se tenga que matar a 200 civiles, por más que nos digan los defensores de la tesis del gobierno israelí que jamás utiliza a civiles como escudos humanos. El problema es que unos y otros saben cómo esta dinámica, esta fórmula matemática se reitera y volvemos a estar en el mismo status quo. No hay un gobierno de unidad nacional entre la autoridad palestina y Hamás, cada uno gobierna en su chacrita, en Cisjordania Mahmoud Abbas y en Gaza Ismail Haniyeh y el resto de autoridades de Hamás, y esto lo conoce muy bien Israel. Por otro lado, ya no hay una mesa de negociación, nadie se va a sentar a negociar nada, con lo cual no hay una opción de salida al conflicto sempiterno entre palestinos e israelíes. ¿Y quiénes están pagando el precio con su vida? Claro. Los civiles. Que los te iba a niños. preguntar, pero además, esa franja de Gaza, que tiene, ¿cuántos habitan? ¿Y 1 millón cuánto? Entre 1,5 millones y 2 millones de personas, pero es una franja muy chiquita, o sea, es el conurbano de Montevideo, pudiéramos decir. A ver si uno se puede imaginar eso, 1,5 Claro. millones de personas, pero entre 2 fronteras, Claro. porque no es 1,5 millones de personas que se puede trasladar a Pando o ir a Maldonado, no, están entre 2 fronteras cerradas, la de Israel y la de Egipto. Y la de Egipto, exactamente. Y luego tenemos Entonces, el mar Mediterráneo, claro, no hay mucho y donde tirarse al escapar, agua, claro. tirarse al agua. Ahora, por otro lado, hay que entender, es cierto, Israel dice, bueno, yo acepto la tregua y resulta que jamás la rechaza y me sigue bombardeando. ¿Qué debo hacer? ¿Quedarme mirando, poner la otra mejilla? Entendemos que tiene derecho y obligación de proteger a sus ciudadanos y de proteger sus fronteras. Pero Israel es un Estado, justamente una democracia, es un Estado de derecho, tiene otro tipo de recursos. Si tienen los celulares para avisar que van a bombardear, también saben muy bien dónde están las locaciones estratégicas de Hamás, no de ahora, sino de antes. Y yo pregunto, ¿hacen falta 1.750, por lo menos hasta las 10 de la mañana llevaba la cuenta de 1.750 bombardeos aéreos del ejército israelí, de la aviación israelí, para lastimar, para erosionar la capacidad de atacar de Hamás? ¿Cómo es que se les dejó hacerse con esas Israel dice porque lanzaderas? 1.200 cohetes del lado de Hamás habían Perfecto. intentado golpear, aunque no golpean Entendemos. por la protección esta. Pero ¿no? finalmente, por la cúpula de Por la hierro, cúpula sí, de cero. es el sistema antidefensa o de defensa, perdón, antimisiles. Lo que yo quiero explicar es que qué pasa el día después de que se firme una tregua. Los palestinos que pudieron evacuar sus hogares, que pudieron huir y vuelvan, ¿a qué vuelven? A los escombros, muchos de ellos vuelven a escuelas rotas, destruidas.
destruidas vuelven a un sistema de tendido eléctrico semidestruido. ¿Quién va a pagar la factura de esto? Y una vez más volvemos a ver a la Unión Europea con la ayuda económica, humanitaria, y a Hamás, que va a salir con su panfleto propagandístico diciendo hemos resistido, hemos vencido al enemigo, y va a poder pedir otra vez ayuda a países que están financiando a Hamás. Es decir, le estamos dando otra vez aliento a los mismos terroristas que queremos combatir, con lo cual uno se queda un tanto perplejo porque ya no entendemos, y no quiero imaginar lo peor, que sería que esto le sirve a las dos partes radicales de la sociedad palestina, por un lado, Hamás y sus seguidores, y también hay radicales y hay extrema derecha y hay aquellos que no quieren la paz con los palestinos en la sociedad israelí. A la derecha de Netanyahu. Exactamente. Pero el propio Netanyahu tiene también muchos cuestionamientos, no solo de Hamás, sino de lo que hubiera sido ese gobierno de unidad nacional que nunca se concretó. ¿Vamos a una pausa? Vamos. Nosotros nos sonreímos mucho porque, bueno, somos mujeres, tenemos resiliencia, somos madres, vivimos en países que han pasado recientemente muchas historias fuertes, pero sin embargo confiamos ciegamente en la capacidad del hombre, de la mujer en general, hombre y mujer, digo el hombre como especie, de revertir todas estas historias, porque estamos ocupándonos de historias de las más graves que hay hoy, está enfrentando hoy la humanidad en el planeta, ¿no? Sí. Las guerras, los enfrentamientos, la codicia, los intereses armamentistas, la creación, el aprovechamiento, ¿no?, de las debilidades. Yo te decía, el sistema se está reformateando, el sistema capitalista. Estados Unidos invade 2 veces Irak. Se ha demostrado que nunca hubo armas. Sí, de destrucción masiva. De destrucción masiva, ¿no? Claro. Y ahora hay esta especie de vuelta atrás en la historia de un califato, una cosa, yo no sé cuántos años para atrás, pero... Sí, claro, muchos siglos para atrás, exactamente. Para atrás. Entonces, uno se pregunta, ¿qué hay? ¿No? Entonces, la Unión Soviética, Rusia también invirtiendo en tecnología para tener una... Sí, y Rusia, que no quiere ceder también, digamos, su presencia, lo que se le hace centrar los territorios que antaño eran de la Unión Soviética y que siguen siendo el patio trasero de Rusia. Lo hemos visto a raíz del capítulo de la crisis en Crimea y en Ucrania desde diciembre hasta hace muy pocos días. Que no solo eso, es poder, es hegemonía, y acceso a recursos naturales, y siempre digamos, los gasoductos o, por ejemplo, el acceso al gas natural. Recordemos que Rusia es un gran proveedor, sobre todo para Alemania, de gas natural. Pero a mí me parece importante retomar la idea que decías como madres, ¿no? Sí. Yo he visto, justamente en el viaje a la República Democrática del Congo, he visto mujeres muy estoicas, mujeres, Raquel, que cargaban muchísimo peso, mientras que el hombre caminaba unos pasos delante de ella y tan campante, tan campechano, sin cargar peso, ¿verdad? Entonces son mujeres que están acostumbradas al trabajo físico muy duro, a una ardua tarea desde temprano como campesinas, trabajando la tierra, pero también criando niños. Cuando las ves a ellas tan delgadas, tan demacradas, quizás no tan desnutridas en el Congo como en otros países que te podría citar, como es el caso de Sudán del Sur, donde también hay una guerra civil desde diciembre pasado hasta ahora, y donde en concreto ahora agencias varias de Naciones Unidas y muchas ONGs que están presentes en el terreno advierten de que en las próximas semanas 50.000 niños podrían morir de desnutrición y 25.000 mujeres van a sufrir algún tipo de vejación, de violencia sexual, incluida la violación. Yo creo que esto es dramático, ¿no? Cómo la mujer tiene que sufrir muchas veces situaciones muy duras, pero además ser el pilar, el sostén de la familia, educar a los hijos, criarlos, primero tenerlos, y sin garantía alguna de supervivencia, porque en el Congo me encontré con una situación dramática. O sea, la gente puede tener celulares y paneles solares para alimentar y recargar la batería de ese celular, pero no tiene acceso a agua potable, mueren de cólera, mueren de paludismo, mueren, por ejemplo, por parásitos, algo que es totalmente subsanable hoy día con vacunas, pero que hasta esas personas no llegan, y en un país que es inmensamente rico, y que sin embargo es 317 veces más pobre que el país más rico del mundo, que sigue siendo Noruega. Es un dato que hay que tomar conciencia de la estadística. Sí, y cuando hacia el 2015 se está terminando uno de los objetivos del milenio, que era reducir a 2/3 la mortalidad infantil. Entonces, tú ves el esfuerzo de los organismos, de sociedades más organizadas, ¿no?, entre las cuales incluimos la sociedad, nuestro país, ¿verdad? Sí, Uruguay. Y vemos por otro lado esa otra cara de la moneda, ¿no?, donde
es como si se hubiese retrocedido mucho o no se hubiera avanzado más. África realmente arde. A ver, aquellos que se dedican al estudio, a los analistas que conocen bien, a los africanistas que conocen el panorama de África, nos dicen que sí, que ha avanzado. Yo, en cuanto volví del Congo, venía con tristeza, vuelvo con amigos, dejé amigos atrás también, quiero hablar de eso después en el siguiente bloque, si te parece bien, pero también volví con la firme convicción de que algo más se puede hacer. ¿Y quién me dio ese aliento, esa fuerza? Fue la sonrisa de esos niños, de esos huérfanos que seguramente están viendo imágenes, la escuelita de fútbol, lugares que visité de la mano de la Misión de Paz, de los Cascos Azules Uruguayos, que están realizando una tarea muchas veces desconocida, porque no es solo llegar allí y trabajar bajo el esquema de Naciones Unidas o que son una fuerza ocupante, que no lo son en el caso de los Cascos Azules Uruguayos. Ellos realmente van más allá del deber, como se ha dicho en algún libro también por otros periodistas y reporteros gráficos que han visitado el Congo, y realmente brindan su solidaridad. Son personas que vienen muchas veces del interior, de Artigas, de Bella Unión, pero también de Durazno o de Florida mismo, y que cuando ven la pobreza de esos niños, pero que les devuelven una sonrisa, sienten que por debajo del uniforme hay piel, hay un ser humano y quiere acercarse a ese niño, a esa mujer violada. Visitamos refugios me dijeron, de mujeres violadas. Es una monja colombiana, Georgette, como tantas otras iniciativas que hay, que ella recoge a estas niñas que son abandonadas por las familias, que muchas veces son desplazados. Allí no hablan de refugiados, sino que son desplazados por las guerrillas, por el propio conflicto del Congo, pero son niñas tan pequeñas de hasta 7 años, 7, 9, 13 años, con las cuales también tomé contacto, me fotografié con ellas para traer algo para mis clases, para poder traer material con el que sustentar mi palabra, pero esa sonrisa de esas niñas que han pasado un calvario, que han quedado con infecciones varias, que han quedado traumatizadas y sin embargo te dan un abrazo y un beso, merece la pena trabajar por ello. No tengo derecho, siento yo, a bajar los brazos y creo que hay que sumar esfuerzos y por eso es también que ahora estoy abocada a estudiar esas misiones de paz, a recoger buenas prácticas de Uruguay, que también las ha tenido, no solo en el Congo, sino en otras misiones donde han estado, en Angola, en Ruanda o en Camboya, por ejemplo, pero también para poder apoyar con donaciones desde Uruguay esos orfanatos, la obra, por ejemplo, social de Don Bosco, que es una obra salesiana que también existe aquí en Uruguay, y yo creo que es importante rescatar, si ya salvamos a un niño o salvamos a una mujer de la ignominia, de tener que salir a prostituirse o de que queda analfabeta y en la calle con 2 niños que sustentar, por ejemplo, ya estamos ayudando a alguien y esa es también mi meta hoy día. Los problemas son muchos, la salubridad, que se los obligue a cambiar de lugar permanentemente. Son refugiados, son desplazados, la jerga puede cambiar, pero muchas veces pasan años, como es el caso también en Siria. Y separados, ¿verdad? Y solos, huérfanos. Huérfanos, o sea, encuentras muchas veces que los niños mueren de un día para el otro. Me decía un capitán, el capitán Chofi, que nos acompañaba en las salidas, y yo le decía, ¿por qué hay tantos niños? Y él decía, bueno, hoy los ves, mañana puede que no estén, porque pueden morir Susana de cólera, pero también a veces se muere la madre. Entonces, vale la pena seguir trabajando sin olvidar que hay responsables, es decir, el gobierno de la República Democrática del Congo es responsable de su gente y debería hacer mucho más. Lo que ocurre es que estos conflictos muchas veces se enquistan porque hay intereses descomunales, como decíamos, las multinacionales que acceden de manera legal o ilegal, porque también hay extracción ilegal, esa sobreexplotación que denunciábamos antes de los recursos y que en los circuitos económicos, en las grandes entidades financieras se conoce, pero que no se combate adecuadamente. La presencia de China en toda África, y qué poco decimos de eso, ¿verdad? Entonces yo creo que es nuestro deber como comunicadores, como analistas y en mi caso como docente también, formar cabezas de jóvenes profesionales, sí, pero que no sean tiburones de la empresa, que entiendan que hay personas del otro lado y que también tenemos que comprometernos no solo con la responsabilidad social de una empresa, sino con tener un comercio más justo, con ayudar también a que esos pueblos puedan desarrollarse y que esas personas no tengan que morir de cosas que nosotros ya hemos olvidado, por suerte, ¿no? El cólera, por ejemplo, o simplemente tener buenas prácticas de higiene para que puedan evitar las enfermedades que se llevan a sus hijos. ¿Y eso cómo se soluciona, no? Bueno, yo creo que, mira, primero teniendo una distinta gobernanza mundial. Tú arrancabas el programa y la entrevista diciendo hay una nueva arquitectura, si se quiere, del capitalismo. Bueno, hablábamos de
el nuevo esquema de los BRICS, mañana podrán ser los MIST, con Malasia, Indonesia, Singapur, Turquía. No importan las siglas, lo importante es que hoy hay otro multipolarismo en el mundo que está diciendo no queremos ser parte solo ni de la filosofía capitalista defendida por Estados Unidos, ni tampoco de las reticencias que tiene, pero que finalmente también es capitalista Rusia, ¿verdad? Pero lo que queremos es que haya una economía que es mucho más fragmentada, pero que es multipolar. Claramente también hay una preponderancia de países como India, como China, que en África tienen mucho que ver porque son los que también compran el petróleo de Sudán del Sur o de Nigeria, es decir, están también detrás de estos conflictos y es necesario exigirle a estos países también que tengan otro tipo de respuesta cuando hay conflictos de esta índole. Normalmente se dice que la tradición china milenaria y la filosofía del no time, es decir, de que no hay prisa, de que no hay tiempo que importe, es lo que hace que ellos vayan muy despacio pero vayan cosechando sus logros, sus éxitos, que no son intervencionistas en el plano militar, como sí lo ha sido Estados Unidos, por ejemplo, pero eso no le exime de responsabilidad a China, porque en el caso concreto de África y de los países que he mencionado, vaya si tendrá mucho que decir al respecto de la gobernanza, de la transparencia y sobre todo para no seguir apoyando a líderes muy corruptos que están gobernando a espaldas de sus ciudadanos sin rendir cuentas, pero sin preocuparse de la miseria, de la desigualdad y sobre todo de una pobreza que no debiera existir. El Congo es un país riquísimo. ¿Y hasta dónde va de la mano, digamos, la ignorancia, la pobreza, las situaciones vitales, Sí. cómo determinan el desconocimiento de los derechos y de... Bueno, por eso me parecía, Raquel, importante esas imágenes que mostrabas. Cuando visité ahora la base de Pinga, en la selva, la base de los Cascos Azules, base Rincón, en Pinga, una zona muy castigada por las guerrillas, allí vemos que han instalado escuelas de fútbol. Los soldados uruguayos, hasta la enfermera, que es una joven de Artigas de 28 años, Mónica, una chica excelente, con 2 niños en casa, sentía muy cercano el dolor de esos niños en esa escuelita frente a la base, y van allí para permitirles tener un momento de recreación, para poder trabajar los valores, para decirles que todos juntos pueden jugar al fútbol, sean varones o nenas, pero además no importa la etnia a la que pertenezcas. Y eso es muy importante en un país donde todo está plagado de conflictos, todo el continente, pero además donde el tribalismo se hace presente. Y eso está lastrando también que tengan otro tipo de encare hacia el desarrollo y hacia la necesidad de trabajar juntos para sacar al país adelante. Creo que en ese sentido la tarea de los Cascos Azules es muy encomiable y por eso yo quiero también desde mi lugar como docente, pero también como comunicadora, convocar a los ciudadanos que nos escuchan a que se pongan en contacto conmigo. Creo que la producción iba a colocar ahí un email para que después puedan sumarse a esas donaciones que queremos enviar al Congo. No quiero tablet. ¿De donaciones? Exactamente, no quiero nada muy fantasioso, no quiero nada muy sofisticado. Lo que queremos son pelotas de fútbol, balones, ¿verdad? Es decir, pelotas también de plástico, saltarinas de esas que botan mucho para las niñas, muñecas, porque muchas de estas niñas nunca vieron una muñeca, pero también útiles escolares, cuadernolas, gomas, lapiceras y sobre todo agujas e hilo de coser. La situación que venimos describiendo es nada más ni nada menos que la situación del mundo y cuando lo vemos en términos militaristas, bueno, es una realidad. Ahora, cuando lo vemos en términos de las víctimas, es más cruda aún. Yo pregunto, ¿qué rol podría tener un país como el nuestro, que hoy está decidiendo, ya decidió la venida de niños sirios, que fue muy comentado y que algunos no lo vieron con buenos ojos, porque dice, tanto niños sirios hay también en nuestro país con carencias, etcétera. Eso. Y por otro lado, ¿cómo se puede insertar un país como el nuestro, que lo hace muy bien con lo que tú describías de la misión de Cascos Azules, pero a su vez, si se puede hacer algo, por ejemplo, a Hamas alguien le vende las armas. Efectivamente, yo creo que Uruguay, evidentemente, el tamaño relativo de Uruguay no es óbice, no es un impedimento, no es un escollo para que pueda hacerse presente, de hecho lo está en foros multilaterales, pero también para alcanzar otras cuotas de negociación con otros países más poderosos, más desarrollados o que tengan otro tipo de fortaleza económica para recibir, por ejemplo, mayor cantidad de refugiados. Esta iniciativa del gobierno de Mujica de traer niños sirios, a mí, yo siempre lo he dicho, me parece muy positiva, me parece muy bien porque yo ya mucho antes
conocía de la existencia de los campamentos, sobre todo de Saatari, era un ejemplo que yo ponía en clase para graficar el drama, la crisis humanitaria en Siria, pero además porque me parece que es una falsa oposición. El decir, tenemos tantos niños que están en situación de calle aquí o que tienen una situación calamitosa y que deberíamos ayudar, nadie dice que no lo hagas. Es decir, hay ministerios, pero también hay fondos locales, nacionales, para ocuparse de la niñez en Uruguay y van a tener que seguir haciéndolo, claramente que sí, pero eso no significa que no tendamos la mano en un momento de crisis humanitaria como la que sufre el pueblo sirio, con millones de refugiados, de desplazados que alcanzan ya más de 10 millones de personas, más de 250.000 civiles muertos en casi 4 años de guerra muy cruenta. Entonces yo creo que Uruguay, si puede rescatar a 30, 40 familias o 150 personas y darles un futuro, una estabilidad, está acompañando también a otros países como Noruega, como muchos países escandinavos, pero también la propia Alemania o Australia, que ya lo han hecho antes. Y con esto yo creo que es una manera de hacerse presente a nivel internacional, de abrirse al mundo, no solo buscando el interés comercial, sino también plantando cara, diciendo nosotros podemos hacer esto, somos un país desarrollado a nivel cultural, tenemos capital humano que puede hacerse cargo de esta situación. Y yo creo que eso también sirve para que se lo escuche en otro tipo de foros y que pueda tener acceso a otro tipo de negociaciones donde, como tú dices, es donde se va a despejar qué tipo de arquitectura financiera tendremos en el futuro. La sociedad civil ya ha hablado alto y claro en Chile, en Brasil, en Wall Street, también en España, es decir, me refiero al movimiento de los indignados. Queremos otro tipo de hacer política, queremos políticos que gobiernen para el pueblo que los eligió, sin que roben, sin que sean falsos, sin que se mienta, por lo menos que no se mienta alevosamente a la sociedad civil. Por tanto, hay una nueva clase media que se hace oír, que se ha hecho respetar con este movimiento de los indignados y que está ligado, a mi juicio, con las primaveras árabes, ¿verdad? Es el volver a tomar control por parte de la calle, de la ciudadanía, de su presente y que dicen quiero decidir mi futuro. ¿Tú prevés que eso se va a dar, a volver a dar y aumentar, por ejemplo, los movimientos sociales? Yo creo que son imparables. Las redes sociales han capitalizado, han multiplicado ese fenómeno porque hoy todos podemos opinar de algo que sucede en Maracaná o que sucede en Singapur y por tanto es necesario también que los políticos tomen buena nota de cómo la clase media hoy, esa clase C que se la llama en los análisis más académicos si se quiere, está volcándose también a las redes para que se la escuche, para que se la tenga en cuenta. El conflicto de Medio Oriente, ¿lo ves de rápida resolución? No, por supuesto que no. No tiene rápida resolución. Llevamos más de 7 largas décadas. Israel celebró su 60 aniversario de independencia, ¿verdad? Con lo cual, 7 largas décadas por lo menos, y podría remontarme antes, de conflicto. Pero yo creo que es obligación, sí, de todos los países de la comunidad internacional no mirar a un costado y tener en cuenta que el riesgo hoy que es Estado Islámico, por ejemplo, para Siria, para Turquía, para Irak, también va a acabar mordiendo la mano de Occidente. ¿De qué manera? Pues reenviando a casa a esos yihadistas entrenados para matar, a esas personas cargadas con odio hacia un enemigo cada vez más difuso que sigue siendo Israel y sus aliados en Occidente, pero además porque los extremismos nunca son buenos y por eso hay que combatir el terrorismo sin ponerle calificativos. Un terrorista apela al ejercicio del terror para conseguir su objetivo, punto. Eso es lo que alcanza a saber. Hay terrorismo de Estado también. El terrorismo de Estado también, por eso yo decía que hay que ver qué políticas de represalias o qué política de defensa se aplica para que de esa manera no haya una respuesta que sea desmedida respecto del daño cometido. Con este blush maravilloso de Stañaris que tiene, ¿cómo es que dices? Aguja, en España decimos aguja. Burbujas, claro, agujas. Una agujita. Una agujita, me gusta. ¿Por qué brindaríamos? Yo hoy lo que me nace es brindar por la paz, realmente para que pese el espíritu también que elevó el Papa Francisco, un Papa latinoamericano como se destacó muy bien, y para que Shalom Salam haya paz en Oriente Medio. Shalom Salam. Exactamente. En hebreo. Shalom. Exactamente. Salam. Y salam en árabe. En árabe. Para ustedes, Shalom Salam, amigos. Para el mundo. Gracias, Susana. Gracias a ti.